Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K. Nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema candente que a todos, en algún momento de vuestra vida acuarófila, os va a pasar, ¿vale? El tema de la cianobacteria. Hoy vamos a hacer, y os voy a comentar dos métodos, ¿vale? Uno experimental, que no sé qué resultados va a dar, y otro, que es el que he estado probando estas 2 últimas semanas y que me ha dado unos resultados que me he quedado alucinado. Me he quedado, vamos, pero roto, rotísimo, porque no me lo esperaba. De hecho, parte de la base de este vídeo surge de este acuario que hoy luce muy, muy bonito y le he metido poda, entonces por este lado le falta mucha frondosidad a las plantas rojas, pero que este acuario, vamos, ha sido la noche y la mañana solo con un detallito, que ahora vais a ver cuál ha sido y que espero que a todos os ayude. Así que ya sabéis, la cianobacteria es algo que os va a afectar sí o sí a los acuarios en mayor o en menor medida y que es bastante común que todos en los acuarios tengamos. Y si no, id a vuestro acuario y fijaos, por ejemplo, en las zonas entre el sustrato y el cristal, cómo podéis tener pequeños conatos de cianobacteria. En este acuario prácticamente quedan pequeños, pues como os comento, pequeñas zonas con un poquito de cianobacteria, sobre todo por aquí, por esta zona de aquí, entre el sustrato, el cristal y demás. Siempre queda algo de cianobacteria, pero nada que ver con lo que ha llegado a ver en este acuario y con lo que he llegado a tener en todos los acuarios. Otro de los motivos por los que también no he subido tantos vídeos es porque el tema de la ciano me estaba quitando las ganas de grabar. O sea, literal, para enseñar acuarios así es que no, porque ahí no enseñamos nada, no transmitimos nada, simplemente problemas, y eso me estaba amargando la existencia. Entonces, después de una buena lucha y de horas de meditación, pues bueno, habíamos probado ya muchas cosas. Incluso llegué, y os lo digo ya, aunque esto no hay que hacerlo, a tratar con eritromicina acuarios como este, sin ningún efecto. De hecho, con el efecto rebote fue mucho más bestia. Y acuarios como el de los Buddy's Tiger, que ahora vamos a ver, igual con un efecto rebote que fue mucho más bestia. Y solo con dos cositas fue la leche. Con este, que es ahora mismo el acuario que más está sufriendo la cianobacteria. O sea, impresionante. Tengo toda la zona de la playita que puse por aquí un poquito de araguaya, ¿vale? De Gyrophila araguaya. Por toda la playita esta, que antes no había nada y ahora ya está ella, pero me sigue tapizando la cianobacteria. Entonces, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ya meterle química al acuario. Pero ojo, química buena, ¿vale? Probióticos, como cuando te ponen malo de la tripita y te envían o te manda el médico probióticos. Pues eso es lo que vamos a meter. ¿Dónde están las raporas a todo esto? Hay poquitas por aquí. Supongo que como se acabará de levantar, o sea, de encender la luz, pues eso. El tema del holandés, haremos un vídeo extenso de cómo va, porque tampoco me convence mucho, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos meter a rayar la cianobacteria y podemos generar los macizos que llevamos tanto tiempo parados. Pero bueno, después de este acuario vendrá otro, no os preocupéis. De momento, vamos, si queréis, por las soluciones que yo encontré en este acuario, ¿vale? Este acuario contra la cianobacteria, ¿qué hacíamos? Hemos probado de todo, chicos. O sea, hemos probado a aspirar, hemos probado a sifonar, hemos probado a hacer ciclos del acuario completamente tapado, ¿vale? Sí que es cierto que con un acuario totalmente tapado, ¿vale? Con mantas y demás historias que no le entran nada de luz, remite mucho la cianobacteria, pero al cabo de unas semanas el acuario volvía. Yo os puedo asegurar, o sea, el acuario volvía a generar, o la cianobacteria volvía a poblar todo el acuario, pero hasta el punto de tapizar todos estos troncos, de toda... ¿Veis la Cyperus elferi que hay detrás? Que ahora está maravillosamente bien. Bueno, pues todas las hojas tapizadas de cianobacteria. En una semana conseguía un tapizado verde brutal. En el acuario, brutal de cianobacteria. O sea, algo súper heavy que nunca había pasado en los acuarios. Yo no estaba haciendo nada fuera de lo común. Tenía el acuario a 24 grados y medio todo el verano, lo he mantenido con el tema del ventilador. Ahora ya los he retirado porque ya tampoco hace falta. Pero no hacía nada fuera de lo común. La rutina de abonado era normal, mantenía los límites del fósforo, o sea, del fosfato, no añadía nada de fosfato. En fin, que no había un motivo claro. La circulación dentro del acuario creo que es correcta, o sea, está muy bien. De luz también va bien. No entendía, ¿vale? Además metimos el medidor de par, un par correcto para las plantas que hay aquí. No había motivo. Entonces, bueno, indagando, este verano en otro de los montajes que he hecho, que no habéis visto todavía y que lo vais a ver muy pronto,
para ciclar, bueno, más que para ciclar, las plantitas que puse en ese acuario iban caracoles. Caracoles Planorbi, ¿vale? Todos tenemos caracoles Planorbis en nuestros acuarios. De hecho, mirad, hay uno en el tronco, ¿vale? Este acuario lo tengo lleno de Planorbis a día de hoy, pero lleno. Hay muchísimo Planorbis por todos lados y el acuario luce espectacular. Alguna alguita filamentosa puede haber, pero nada que diga, madre mía, se te está yendo de madre este acuario. No, el acuario está perfecto, está súper sano. Alguna alguita queda, pero los caracoles, ¿qué hacen? Cuando hay mucho caracol, hay mucha comida, ¿vale? Mucha comida en forma de vegetal, mucha comida en forma de, pues eso, alguitas y tal. Pues estos caracoles la verdad es que me ayudan bastante a contrarrestar el tema de las algas. Recordemos, en los últimos resúmenes semanales, toda esta roca que tenía, todo este canto rodado, estaba tapizado de un verde entre alga y cianobacteria. ¿Vale? Pues no sé por qué, pero fue meter los Planorbis aquí, porque en otro acuario cicló muy bien, gracias a esos caracoles, todo el moquillo que le salía a los troncos se lo comieron, y el acuario es súper sano. Y los peces que hay allí están súper sanos. Y dije, vale, vamos a traer aquí una plaga de caracoles. Literalmente solté una plaga de Planorbis aquí, que luego se han ido pues regulando. De hecho, mirad, si os fijáis por aquí, pues los mayores, ¿ves? En zonas de baja circulación, pues aún me queda cianobacteria, pero caracoles viejos, pues se han ido descomponiendo aquí. ¿Veis las conchas cómo quedan? Caracoles que mueren, pues han ido quedando por ahí. El tema de las conchas. Bueno, pues eso. Simplemente con meter caracoles, el acuario en 4 semanas está así. Y estaba fatal, ¿eh? O sea, pero fatal al nivel de decir, madre mía, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, yo no lo entendía. Yo ya iba a colgar las botas, iba a mandar a la mierda a los acuarios, pero así os lo digo, ¿eh? O sea, me iba a tomar un tiempo de descanso, pero largo. Entonces, bueno, simplemente con meter los Planorbis y seguir con la rutina que estábamos siguiendo antes, solucionado. Y dije, vale, vamos a replicar, vamos a ver si esto funciona o no funciona. Y dije, vamos al acuario que tengo peor. Y es este, mira, el acuario de los Buddies. Este acuario, o sea, ahora lo veis y decís, madre mía, si está hecho polvo este acuario, ¿qué le ha pasado? Bueno, pues este acuario hasta hace literalmente 15 días que metí los primeros Planorbis, o incluso menos. Incluso creo que hace 8 o 9 días fue la primera vez que los metí. Era literalmente un tapizado de cianobacteria de la noche a la mañana. Yo lo aspiraba y al día siguiente todo estaba otra vez lleno de cianobacteria. Metí los Planorbis, que mirad, los veis todos por ahí, ¿no? Metí los Planorbis y no voy a decir que el Planorbi coma cianobacteria, pero quizás la función del Planorbis en el acuario, comiendo todos los restos de algas y demás y generando detritus y demás, pues literalmente ha acabado con la cianobacteria, ¿eh? O sea, no he hecho nada más en este acuario. Cambios de aguas semanales, como lo venía haciendo como de costumbre, y no he hecho absolutamente nada más. Y este acuario ahora mismo está, que de hecho le voy a poner otra vez el CO2, muy poquita inyección. Voy a volver a replantar todo eso porque la cianobacteria, toda esta girófila araguaya, ¿vale? Se la había cargado. O sea, mirar, quedan ahí 4 palos contados. Y la Cryptocoryne flamingo igual. Ahora, de hecho, ya está sacando otra vez hojitas nuevas, está pues bastante mejor. Y esto ha sido en cuestión de 8 días, ¿eh? Solo con meter los Planorbis. No sé, hacer la prueba ya es por descarte. Yo este es el segundo acuario que pruebo y está yendo bien. O sea que si me vuelve a pasar en otro acuario, voy a volver a aplicar medicina. Y esto es como tratamiento de choque. Es coger literalmente un puñado de Planorbis, muchos Planorbis, y meterlos de una, ¡pum!, sin miedo. No sé si es que de repente el incremento a lo bestia de detritus, o sea, de cacota, de los caracoles, genera pues que la cianobacteria no prolifere y pues entre unos y otros, no sé si tiene sentido o no, pero yo es lo que he hecho. Y la verdad es que genial. Ahora mismo el acuario pues luce así, ahora mismo está horroroso, está feo, pero es como están las cosas. Y quiero que luego vayamos viendo la evolución y cuánto tarda este acuario en ponerse como yo lo tenía en mente, proyectado en un inicio, que tela marinera, el tiempo que nos está costando, pero es que os digo que la cianobacteria te paraliza absolutamente todo. Así que nada, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa y ya está. Voy a parar el filtro para que se vea así un poquito desde arriba. ¿Veis? La Cryptocoryne flamingo en 8 días me está rebrotando.
Y ahora cuando le meta un poquito de CO2, pues espero que se ponga otra vez bien. Por aquí la lancea, la araguaya, que quiero que se me ponga otra vez correcta, y ya está. Y las anubias que estaban fatal, ya me están sacando otra vez hojitas, o sea que muy, muy contento. Insisto, no digo que esto sea un método contrastado, ni digo que sea la solución, pero probar. Probar porque meter Planorbis nos supone dinero en un acuario. O sea, siempre tenéis a alguien que tiene Planorbis en su acuario y le podéis pedir. Así que si alguien hace la prueba con este método y le funciona, o sea, de meter así a saco, que me lo ponga en los comentarios si le ha funcionado. Al final, el Planorbis es un caracol que si no tiene alimentos, la población se autorregula, ¿vale? Quiere decir que no van a proliferar, porque al final, sin alimento, el Planorbis pues acaba, pues eso, ¿vale? Y se acaba extinguiendo en el acuario. Así que bien, ahora que ya estoy contento, va siendo la hora de cambiar las pipetas y todo esto y ponerle algo más elegante y a ver si metemos este acuario también en vereda, que yo creo que sí. Vale, pues este ha sido el método biológico con animales para combatir la cianobacteria con buenos resultados, insisto. O sea, tanto ese acuario como este, es que han sido la noche y la mañana solo con eso. Ahora bien, ¿podríamos probar con este acuario a meter otra plaga de Planorbis? No lo voy a hacer por el simple motivo de que aquí el agua la tengo más blandita y creo que el Planorbis, de hecho siempre ha habido Planorbis en este acuario, pero no sé por qué, pero aquí creo que el Planorbis no va a ir tan bien, no va a proliferar tanto, va a estar incómodo por el tema de parámetros, es agua muy blanda. Entonces creo que en el holandés el tema de los Planorbis no va a ir bien, pero guerra sucia. Estoy hablando con Raúl de Retules en el evento que hicimos en Peces. Insisto, veros los dos directos últimos que hay en mi canal y en el de Raúl de Retules, que no sé si es el último, el penúltimo, el antepenúltimo, porque no sé si ha hecho más directos, pero ir para allá a verlos porque estuvimos haciendo dos montajes ahí súper chulos y tal, y hay sorteaco activo. Así que ir a echarles un vistazo. Yo dejo por aquí una tarjeta. Bueno, me dijo, prueba con un limpiador de sustrato. Y dije, ¿cómo? Y dice, sí, a mí me ha funcionado muy bien con el tema de la cianobacteria, un limpiador de sustrato, es decir, que todo el detritus que hay acumulado en los sustratos lo disuelve y pues nada, pues al disolverlo, pues supongo que las plantas y demás lo aprovecharán, ya que este acuario está a tope de plantas. Entonces, bueno, dije, vale, pero aparte de eso, aparte de ese chute, ¿vale? De ese disolvente de detritus, por así decirlo, dije, vamos a probar con algo más de la misma marca y a ver si juntos encontramos otra solución también a este maldito tema de la cianobacteria que es tan desagradable. Si alguien no sabe identificar la cianobacteria, esto es un claro ejemplo de cianobacteria súper desagradable, ¿vale? Así que nada, no la he querido quitar toda porque quiero ver si va bien o no este acuario con ese tratamiento. Así que acabo de hacer cambio de agua con anticloro y tal para que no afecte a nada lo que lo vamos a añadir. Y mirar, estos son los productos, no quiero hacer mucha publicidad, pero es que es lo que hay, es lo que me he comprado y vamos a hacer la prueba. Vale, pues son estos, ¿vale? Este es el limpiador de sustrato, ahí lo tenéis, sifón limpiador de fondos, el Substrate Cleaner, ¿vale? De Microbelift. ¿Por qué esta marca? Porque yo llevo mucho tiempo, de hecho Jorge de Peces también me la recomendó para el tema de la cianobacteria, usando este tipo de bacterias, las Special Blend, ¿vale? Esto es mitiquísimo. Huele el bote cuando lo abres que parece que se ha roto un huevo podrido, pues igual. Pero de las mejores bacterias que hay, tanto para acuario marino como para acuario dulce, estas sin duda alguna, Special Blend. Para ciclar acuarios y demás, súper recomendables. Entonces dije, vale, como tengo a mano este limpiador de sustrato, vamos a utilizar las bacterias de la misma marca para ver si conjugados los dos productos conseguimos un buen resultado contra la cianobacteria. Así que, guerra química contenida en bote. Es pequeño el bote, o sea que solo vamos a tener unas semanas de intentos, porque según el fabricante, ahí vamos a ver las... A ver, ¿cuánto dice? 20 mililitros por cada 100 litros de agua cada 14 días. Ah, bueno, bien. Estos son... ¿Cuánto? 118 mililitros, o sea que tenemos para más o menos un mesecito bien, ¿vale? Bueno, más de un mes que leches. Así que, nada, muy bien. Para 2 meses y un poquito tenemos esto conjugado con esto sin hacer nada más. Solo lo que hacemos, ¿vale? Misma rutina de abonados. Vamos a hacer los cambios de agua. Aquí siempre hago el 50%. Sifonamos cianobacteria y tal cada semana cuando vaya creciendo. Y ya está. Vamos a ver si así conseguimos ese puntito. Así que hoy, en el vídeo de hoy, voy a echarle las primeras dosis y después, en unos días, en un mes
o cuando sea, cuando yo ya vea que el acuario reacciona para bien o para mal, haré otro vídeo diciendo si este método funciona o no funciona. Ojo, no, que no digo ni que sean milagrosos estos productos, ni que sean una mierda. Simplemente vamos a ver el efecto que tienen y vamos a ver si conjugados pues hacen bien. Voy a echarlo y a ver qué aspecto tiene. El Special Blend, no os preocupéis cuando abráis la botella y veáis que huele literalmente a alcantarilla, a pura mierda. Pero es que huele así, o sea, es el olor natural de estas bacterias, porque es así. O sea, no os asustéis, no es que estén malas, es que es así. Ahora son maravillosas, os lo digo. Y el cleaner este, madre mía, tiene un colorcito verde alcantarilla espectacular. Bueno, pues no hay más. La dosificación que le corresponde, vamos a añadirla al acuario y, y ya está, es que no hay más. Vamos a primero el Special Blend. Dicen que el Special Blend lo añadas, ¿vale? El fabricante dice que lo añadas durante el periodo de luz. Lo lógico, igual con bacterias, sería como son fotosensibles, es que lo añadísemos por la noche, pero bueno, el fabricante nos dice que lo hagamos durante el periodo de luz. Y el Substrate Cleaner, vamos a ver. ¡Buah! ¡Qué colorcito! ¡Mamá! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues niebla en todo el acuario y vamos a ver qué resultados da. Yo lo tenía que probar, lo voy a quitar ya aquí encima porque el calor de la pantalla tampoco es que sea muy bueno. Ahora lo guardaremos, ¿vale? Y ya está. Así es la vida. Ya le hemos aplicado el tratamiento. Vamos a ver qué efectos da de aquí a unos días. Haremos vídeo, ¿vale? En este caso no vamos a aplicar los Planorbis, aunque alguno hay por el acuario, pero que llevan toda la vida, no se expanden mucho, la verdad. Pero vamos a ver qué efectos obtenemos con este tratamiento. Para bien o para mal, lo veremos en un nuevo vídeo. Yo lo voy dejando ya por aquí, chicos. He dejado un olor aquí en la habitación que voy a tener que ventilar. Pero bueno, es totalmente normal. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like, suscribíos y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.